días a todos. Quiero decirles que para mí es un honor, un privilegio estar acá. Es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo y pues me alegra mucho poderlo compartir con ustedes. Y muchos empiezan contando sus mensajes con un chiste, pero les voy a decir algo, yo soy pésima contando chistes, entonces mejor pasemos a lo siguiente. Y hoy quiero hablarles de un mensaje que he titulado Punto de no retorno. Y esto me acuerda de una época en la que viajé a Estados Unidos, estaba muy de moda viajar a trabajar y pues en vacaciones de la universidad me fui a un parque de diversiones, me contrataron como salvavidas y en ese parque de diversiones había una atracción que se llamaba Point of No Return y era un tobogán de muchos metros de altura, no se imaginan cuántos. Para subir era terrible porque eran escaleras y escaleras y uno veía a la gente así toda emocionada, los niños corriendo, ya empezaban con todas las ganas y cuando ya llegaban como a la mitad dijeron como, ya casi, ya casi. Y cuando llegaban a la parte más alta, ahí me tocaba estar a mí ayudando a la gente a lanzarse y tocaba acostarse sobre el tobogán totalmente horizontal y poner las manos así y te decían, no vayas a doblar los pies porque si doblas los pies generas fricción y te puedes ir hacia adelante. Entonces imagínense el susto que uno tenía en ese momento ahí, uno todo valiente, uno decía, sí, me voy a lanzar y cuando estaba ahí, uy, daba mucho susto. Y en ese momento la gente tomaba la decisión, o me lanzo o me devuelvo. Algunos se devolvían otra vez los 100 y pico de escalones que tocaba subir para poder llegar y otros se lanzaban. Y era muy chistoso porque eso era muy alto, entonces alcanzaba a tener mucha velocidad y cuando llegaban a la parte más bajita, algunos llegaban sin vestido de baño, sin pantaloneta, y uno decía, no, toca advertirles para que no vayan a suceder accidentes. Pero esto me hacía pensar que hay momentos en la vida donde tenemos que tomar decisiones en avanzar o devolvernos. Pero si decidimos avanzar, no hay vuelta atrás, y de eso es lo que hoy les quiero hablar. Y quiero preguntarles, o que vayan pensando, ¿qué les gustaría cambiar de su vida? ¿Qué cosa me gustaría cambiar? Bueno, de pronto algunos dirán, me gustaría cambiar de apartamento, me gustaría cambiar mi carro, otros dirán, me gustaría cambiar mi esposo. Ay, no, mentiras, eso no. En fin, ¿qué nos gustaría cambiar de nuestra vida? Y más aún, ¿qué nos gustaría cambiar de nuestra familia? No, es que ese hermano que yo tengo me saca la piedra, Dios mío, ¿por qué no me hiciste hija única? Oh, Dios mío, ¿por qué mis hijos son tan casposos y no los puedo controlar? No, quiero unos hijos juiciosos. No sé, ¿qué queremos cambiar de nuestra familia? Y más aún, ¿qué queremos cambiar de nuestro mundo? En estos días han habido muchas situaciones políticas y sociales en el mundo, no solamente en nuestro país. Y hay gente que se levanta y dice, queremos hacer un cambio en nuestro mundo. Y quiero preguntarte hoy, ¿qué te gustaría cambiar de nuestra cultura? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿En qué te gustaría hacer la diferencia? Y eso me hacía pensar, ¿cómo es la cultura en la que vivimos hoy en día? Y les quiero contar. La cultura en la que vivimos hoy en día es una cultura hedonista que se basa en el siento luego existo. Hubo una época en donde decían, la razón es lo más importante, pienso y luego existo. Pero saben, en esta época lo que más importa es nuestros sentimientos, que yo esté feliz, que esté contento. También es una cultura de superficialidad, de felicidad light. Ahora, ¿qué nos hace felices? Tener la última pinta, el carro más lindo, vernos lindos, que nuestra familia esté bien. Y nos volvemos un poco ligeros en cómo definimos la felicidad. Otra cosa, tenemos una cultura que le tiene un miedo terrible al compromiso. No se imaginan cuánto sufro con mis compañeros de oficina al decirles que estoy casada. Porque ellos dicen, ¿cómo tú tan joven casada? No puede ser, pero ¿por qué estás haciendo eso? Estás loca. O dicen, no, realmente yo todavía no me quiero casar, no quiero comprometerme con nada. Y le tenemos miedo al compromiso, es un miedo terrible, no solamente al compromiso en el matrimonio, sino al compromiso con una empresa, al compromiso con nuestra familia. Es una sociedad que tiene miedo al compromiso porque no quiere tener una conexión emocional con nadie, solamente pensar en lo que nos gusta, en lo que nos gusta. También es una cultura consumista y eso lo podemos sentir todo el tiempo, ¿o no?
ya está saliendo el otro iPhone, el iPhone gama económica, la nueva tecnología, todo el tiempo nos están diciendo cambien, compren. Y esa es la cultura en la que vivimos, es una cultura del aquí y el ahora, el presente. Lo que importa es cómo tú vivas hoy. Si mañana estás mal, pues no importa, no te preocupes, mañana mirarás qué haces. Si ayer estuviste mal, no importa, lo que importa es cómo estás hoy, tu presente. Es una cultura donde vemos la transformación familiar. ¿Y a qué me refiero con eso? Vemos cómo tenemos cada vez más familias ensambladas, donde están tus hijos, los míos y los nuestros. Vemos familias donde de pronto tenemos la ausencia de los padres, mamás que trabajan muchísimo para poder sacar a sus hijos adelante. Vivimos una familia que está en transformación todo el tiempo. Y es una cultura de despropósito. ¿Y a qué me refiero con eso? Ahora es posible vivir sin propósito. La gente dice, bueno, yo vivo sin propósito y esa es mi forma de vivir. ¿Y qué? ¿Sí? Es una cultura que se está moviendo en todo eso. Ahí veíamos una imagen de papá, hijo, hija, papá. ¿Sí? Esa es la cultura en la que nos estamos moviendo. Y ahí pensaba que definitivamente la trampa del mundo posmoderno es esa, vivir para nosotros mismos, satisfacer nuestros propios deseos. A veces decimos, no, tenemos que bendecir a la gente, sí, tenemos que ayudar ir a ayudar a los niños pobres, hacer algo por el cambio climático, y pensamos como en esa forma de ayudar a la gente. Pero ¿saben una cosa? Podemos empezar a hacerlo de otra manera, y de eso es lo que les quiero venir a hablar hoy. La trampa del mundo posmoderno es vivir para nosotros mismos. Y yo le decía a alguien esta semana, si tú dedicas tu vida a tener una linda familia, una casa, un carro y ser un súper ejecutivo o ejecutiva, si ese es tu propósito en la vida, créeme que hay mucho más. No es un verdadero propósito porque solamente te estás enfocando en ti. Y todos los días nos vemos en eso. Nos esforzamos por trabajar, trabajar y trabajar, como decía Uribe. Nos esforzamos por conseguir cosas, por tener la mejor casa, por cambiar, y eso no está mal, pero ese no puede ser el fin de nuestra vida. No podemos pensar que solamente por eso es que estamos acá. Y quiero hablarles de un versículo que está en 1 de Juan 4, del 7 al 9. Y les quiero hablar de algo que empezó hace 2000 años, y es que Jesús nos enseñó cómo debemos vivir realmente. Jesús vino no solamente a morir por nosotros y decir te voy a salvar, te voy a dar la salvación, sino que además vino para enseñarnos a cómo debemos vivir realmente, cuál debe ser nuestro propósito. ¿Y saben cómo debemos vivir? Amando a Dios y amando a las personas. Eso fue lo que vino a hacer Jesús en la tierra. Y en 1 de Juan 4, del 7 al 9, si tienen sus Biblias, quiero que lo busquen, aunque en las pantallas está, pero qué chévere que podamos traer nuestra Biblia. Y dice lo siguiente: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. Y creo que el versículo tocaba mi corazón profundamente porque decía, amémonos los unos a los otros. Y empezando por esa parte, yo pregunto, ¿será que es fácil amarnos los unos a los otros? ¿Será que es fácil amar al que tengo aquí al lado? ¿Será que es fácil amar al vecino que me hace la vida imposible, al compañero de trabajo que no hace sino fastidiarme? ¿Será que eso es fácil? Y creo que la respuesta es no. El amor es una de las tareas más difíciles que hay en el mundo y por la cual Jesús vino a enseñarnos cómo amar. Y pensando en esto, pensaba un poco en el liderazgo de Jesús. Y saben, uno siempre ve al Jesús de las películas, como ese hombre mono, de carita bonita, ojos claros, que abrazaba a todo el mundo, vengan los niños a mí. Y sí, Jesús era todo eso, pero era mucho más. Jesús era un líder revolucionario, era un líder que vino a incomodar su sociedad, era un líder peligroso, un líder que venía a hacer cambios en su entorno. Jesús vino a hacer una diferencia en la forma en cómo nosotros concebíamos la vida.
Y cuando pienso en eso, hay un libro que les quiero recomendar, se llama El mejor líder de la historia, de Lucas Leis. Es un libro muy cortico, pero habla mucho sobre el liderazgo de Jesús. Y leyendo este libro, veía que Jesús fue un líder peligroso, un líder revolucionario. Y también pensaba que Jesús ha sido el punto más significativo de inflexión en la historia humana. Ayer alguien me preguntaba, bueno, ¿qué es un punto de inflexión? Y pensando en mis clases de matemáticas por allá en la universidad, me acordaba de la curva cuando venía así, y de pronto llegaba un punto de inflexión, cambiaba la concavidad y seguía. Un punto de inflexión se refiere a un cambio. Y saben, Jesús ha sido la persona que ha hecho el punto de inflexión más grande en la historia humana. Incluso nosotros marcamos nuestra historia con Él. Decimos antes de Cristo, después de Cristo. Creo que no hay ni siquiera un antes de Obama, después de Obama, ni antes de Santos, después de Santos. El único que ha logrado eso ha sido Jesús. ¿Y saben por qué? Porque Jesús fue un líder revolucionario. Jesús fue un líder que vino a marcar una nueva forma de vivir, vino a romper todos los paradigmas que teníamos sobre lo que era conocer a Dios. Y esa forma como Él hizo esa revolución es que Él quería que viviéramos bajo la cultura del amor. Ustedes ven, el sacrificio más grande que una persona puede hacer es dar su vida por otros. Y eso es la cultura del amor. Eso es la cultura de poner la otra mejilla. Y Jesús vino a afectar tanto el statu quo de su época que por eso lo crucificamos. Por eso fue que Él murió. Él no era un hombre culpable de nada, no había matado a nadie, no había robado nada, ni siquiera había hecho copia en el examen en la universidad. Era un hombre inocente y aún así lo crucificamos. ¿Saben por qué? Porque era un líder peligroso. Y yo pensaba, Dios, si Jesús es un líder peligroso, yo quiero ser ese tipo de líder. Ese tipo de líder que no le importa decir la verdad, aunque lo maten. Ese tipo de líder que haga lo que es correcto, así la sociedad, todo el mundo te esté diciendo, vive para ti, disfruta la vida. Ay, pero pues bueno, una canita al aire no hace nada malo, todos somos humanos, pues tu esposo te perdona y ya. Pero saben, yo no quiero ser ese tipo de líder, ese tipo de persona. Y yo quiero desafiarlos hoy a que ustedes puedan identificarse con Jesús en eso. Y que nos volvamos personas que incomoden el statu quo de la sociedad. Que no nos conformemos con lo que está pasando. Cuando Jesús decía, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, a eso se refería, a empezar a revolucionar nuestra historia. Jesús fue un líder revolucionario y hace más de 2000 años empezó una revolución. Y eso es lo que les vengo a hablar hoy, de la revolución. Quiero venir a hablarles de cómo es una revolución y cuál debe ser esa revolución que nosotros tenemos que empezar a vivir. Investigando un poquito sobre esto, veía que una revolución, la palabra revolución viene del latín revolutio, que significa cambio. Y un cambio es un antes y un después en la historia. Y en esta imagen que pusimos acá, es una imagen muy famosa, se llama La libertad guiando al pueblo. Es una mujer que imita la libertad y va caminando por encima de muchos cadáveres. Y eso representa lo que pasó en una de las revoluciones más significativas de nuestra historia, que fue la Revolución Francesa. Ya unos dirán, no, otra vez hablándome de historia acá, ya con el colegio tengo suficiente. Pero ¿saben? Esas revoluciones marcaron el inicio de nuestra época posmoderna. Fue la Revolución Francesa, que fue un cambio en la forma de ver el gobierno, de ya no soy el rey absoluto que manda sobre todos, sino que ahora hay una burocracia, una democracia. La revolución industrial, que fue la mecanización de la industria, por la cual hoy tenemos nuestros lindos y hermosos carros, y la revolución burguesa, que viene de la mano con eso. Cuando empezó la revolución industrial, la clase obrera empezó a tener muchos problemas porque los estaban explotando, y se da inicio a la revolución burguesa, que es esa clase burguesa, esa clase media trabajadora, a la cual muchos aún pertenecemos hoy en día. Y esas revoluciones marcaron el inicio de una era posmoderna, una era de muchos cambios. Pero ¿saben? La verdadera revolución empezó hace más de 2000 años cuando Jesús vino al mundo y nos enseñó cómo debemos vivir. ¿Y por qué una revolución? Me preguntaba, bueno, ¿por qué una revolución? Porque necesitamos empezar a generar un punto de inflexión en nuestra historia, en nuestro mundo.
Necesitamos empezar a hacer un cambio en nuestro mundo. Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansada de muchas cosas en mi sociedad. Estoy cansada de ver gente que no se esfuerza. Estoy cansada de ver cristianos que hablan mucho y no hacen nada. Estoy cansada de eso y digo, Dios, ayúdame a no ser ese tipo de persona. Yo quiero ser una persona que genere un cambio en mi sociedad, desde lo más pequeño, desde mi entorno, desde mi oficina, con mis compañeros de trabajo. Y Jesús empezó esa revolución hace más de 2000 años, pero nosotros hoy podemos unirnos a esa revolución. Hoy podemos empezar a hacer un cambio. Y viendo una revolución, estaba mirando cómo se desarrolla una revolución. Y hay varios aspectos. Hay varios aspectos de los que quiero hablarles hoy sobre cómo se desarrolla una revolución. Y lo primero que hay en una revolución es inconformidad. Estoy inconforme. Inconformidad ante una cultura egocéntrica. Pero hay muchos inconformes. Si ustedes se ponen a pensar, hay muchos inconformes. Por ejemplo, en mi casa, yo soy inconforme con algunas cosas. Desde que me casé, mi esposo tiene una mala costumbre, les voy a contar esta infidencia. Prepárate, mi amor. Mi esposo tiene la mala costumbre de que llega a la casa, se quita la ropa y la tira al piso. Yo no sé, mujeres, si puede haber algo que a uno le llene más de ira que ver la ropa en el piso. Pues a mí eso me estresa mucho, porque cuando yo era soltera, siempre que llegaba a la casa, lo que hacía era quitarme la ropa y lo que era de lavar a lavar, lo que era de colgar a colgar, y yo era muy organizada. Y al principio yo decía, no, Juli, pero levanta la ropa. Entonces uno veía el pantalón del lunes, el domingo ya en ese piso todo estirado, mejor dicho. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que ahora yo llego y también tiro la ropa. Hemos cogido ese mal hábito. Pero hay muchas cosas con las cuales estamos inconformes. Tú puedes estar inconforme con cosas que vives en tu familia. Puedes estar inconforme con cosas que vives en la universidad. Puedes estar inconforme aún con tu propia vida. Y saben, la inconformidad es el inicio de una revolución, porque hace que tú te sientas incómodo, que digas, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un cambio. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús es el resultado de una inconformidad de Dios. Si ustedes ven la historia de la Biblia, Dios a lo largo de toda la Biblia habla de la historia entre el hombre y Dios. Y saben, Dios siempre ha tenido una inconformidad respecto a la relación de nosotros con Él. Y ha sido tal su inconformidad que ha hecho de todo, hasta quiso acabar el mundo con un diluvio. Mandó profetas, mandó gente, levantó líderes. Y viendo que era tal su inconformidad, que dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo Jesús, porque a él sí lo van a respetar, para que lleve ese mensaje de que yo quiero tener una relación con ellos. Yo quiero tener una relación contigo hoy. Esa es la inconformidad de Dios. Pero bueno, a pesar de que mandó a su hijo Jesús, pues nosotros aún todavía tenemos la posibilidad de decidir si queremos o no, Él no nos puede obligar. Pero Dios ha tenido esa inconformidad a lo largo de la historia. ¿Cuál es tu inconformidad hoy? O peor aún, ¿no tienes ninguna inconformidad? Eres un conformista que está simplemente sentado cómodo a ver cómo pasa la vida. Y pues sí, yo trabajo y chévere, y mi familia bien, y todos los niños bien, y sí. O eres un inconforme que estás diciendo, tengo que hacer algo diferente con mi vida, tengo que hacer algo diferente por mis hijos, tengo que hacer algo diferente por mi sociedad. Pero la inconformidad de Jesús es ante vivir una cultura egocéntrica. La inconformidad que tenemos que tener hoy es el decir, no podemos volvernos una cultura egocéntrica, de pensar solamente en nosotros, en que nos vaya bien, en que tengamos éxito. Ese es el engaño del mundo actual. Y después de que tenemos esa inconformidad, para que se dé una revolución, necesitamos un espíritu de cambio. Y el espíritu de cambio es pasar de la crítica a la acción. Cuando estamos inconformes, todo nos parece mal. Es que ese pastor, es que en la iglesia no hacen nada, es que mis líderes de grupos de conexión, no, ese señor no tiene talento para hablar, no, es que mejor dicho, mi profesor me la tiene al rojo, yo no sé, yo le caí mal. No, es que de pronto mis papás todavía no han entendido que yo soy así, o no, es que mis hijos no han entendido que tienen que ser juiciosos y organizados. Tenemos muchas inconformidades, pero el secreto está en pasar
de la inconformidad a la acción. El mundo está lleno de gente inconforme, pero carece de valientes que se decidan a iniciar un cambio. ¿Cuántas personas pasan de la crítica a la acción? Y saben, como colombianos, es muy fácil caer en esto de ser simplemente inconformes. Estamos inconformes con las calles, estamos inconformes con la política, estamos inconformes con las políticas agrarias, estamos inconformes hasta con el semáforo que se demora 3 minutos y no puedo pasar rápido, estamos inconformes con todo. Pero saben, el secreto de empezar a ser un país diferente aún es pasar de esa inconformidad a tener un espíritu de cambio, a decir, bueno, ¿qué voy a empezar a hacer? ¿Cómo voy a empezar a ser diferente? Y les quiero contar una historia de cuando yo era más pequeña. En mi casa, mis papás, que pertenecen a esa clase trabajadora burguesa, trabajaban mucho. Y en mi casa pues hubo una época en la que aún no alcanzaba el dinero para algunas cosas, pues como toda casa tenía cosas muy chéveres, y yo empecé a ver que pues no podíamos en ese momento contratar a alguien que fuera a ayudarnos con el aseo de la casa. Y pues yo decía, bueno, pues yo como hija podría quedarme en la posición de, no, es que mis papás no contratan a nadie, no, es que mis papás no hacen nada, vea, mi hermano es un desordenado, ¿sí? Pero lo que yo decidí hacer es sacar un tiempo de mi semana y levantarme todos los sábados temprano y arreglar la casa. Y esa es una cosa súper chiquita, yo decía, pues es mi forma de contribuir. Y saben, hasta mi hermanito empezó a ayudarme. Él decía, bueno, yo aspiro, yo hago no sé qué. Y yo, no, lava la loza mejor, ¿sí? Pero empecé a generar un cambio con esa pequeña acción. Y a veces uno piensa que tiene que ser, mejor dicho, Superman y salvar a todo el mundo para empezar a hacer un cambio. Pero ¿saben que esos cambios empiezan desde lo más pequeño de nuestra casa? Con cosas tan insignificantes como esas. Hijos, yo les quiero decir, si ustedes están viviendo con sus papás, ayúdenles en las cosas de la casa, sean buenos hijos, sean considerados con muchas cosas. Papás, también ténganles paciencia a sus hijos, pero exijámosles que también puedan ser disciplinados y organizados. Y espero que después de esto no me vayan a linchar allá afuera, los niños, los muchachos. ¿Sí? Pero tenemos que empezar a tener un espíritu de cambio. Las personas con espíritu de cambio toman su inconformidad como una fuerza para alterar su mundo. Proponen soluciones y suman. Si tú a esta iglesia vienes a restar, créeme que es mejor que no vengas. Si tú vienes solamente a criticar desde la barrera, a decir, no, es que vean cómo hacen las cosas, es que no sé qué, es que se está cayendo. Mucha gente dice eso y uno dice, pero ¿cómo así? Tenemos que volvernos personas que sumemos. Yo hace un tiempo le decía a Dios que me perdonara porque realmente a veces es muy fácil caer en eso, como en volvernos observadores. Y me acuerdo que el Paz César me decía a veces, ay Tati, para que me ayudes a presentar. Y a veces yo decía, no, Paz, no tengo tiempo, es que el sábado es el día con mi esposo, es que tengo muchas ocupaciones o cosas así. Y de pronto yo podía sacar el tiempo. Y yo le decía a Dios, perdóname porque he sido tan indiferente ante tantas necesidades que a veces me he sentado simplemente como a observar. Y cuando uno se pone de observador es muy fácil criticar. Y yo dije, Dios, enséñame en serio a hacer un cambio aún en mi iglesia. Yo amo esta iglesia, yo los amo a ustedes como mi familia. Y es algo que a veces hasta yo discuto con mi propia familia y digo, es que esta iglesia es mi familia también. Aquí he crecido, aquí me he alimentado, aquí tengo gente que amo. Quiero hacer algo por mi iglesia, quiero hacer algo por cambiar aún este entorno, por mejorar, por sumar. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, empezar a sumar en donde estemos, en nuestros trabajos. A veces uno llega y el jefe está ahí de malas pulgas, o los compañeros de trabajo, o el día difícil del que hablaba la pastora Mary. Entonces uno como que, ay, los papeles, y uno empieza, ay, qué mamera este trabajo. Pero saben, tenemos que empezar a sumar aún en nuestro trabajo. Yo no sé qué tan difícil sea tu día a día, pero todos los días piensa que tú puedes sumar, que tú puedes agregar valor. Y eso es tener un espíritu de cambio. Jesús estaba dispuesto a hacer ese cambio por nosotros, tanto que dio su vida para tener un cambio en nuestra sociedad.
Jesús tenía eso tan claro y yo les pregunto, ¿será que nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por hacer un cambio en nuestra sociedad? A dar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestras ideas para hacer un cambio en nuestro mundo. ¿O nos vamos a seguir quedando como espectadores? Y ahí es donde viene lo siguiente, y es que además del espíritu de cambio, tenemos que empezar a ser líderes que enciendan a otros. Y estudiando el tema de las revoluciones, la revolución cubana con el Che Guevara, hubo una cosa que se llamó el foquismo. Y el foquismo eran como pequeños focos de personas con ideas muy poderosas que empezaron a transmitir esas ideas a otras personas y empezaron a mover a esas personas a hacer muchas cosas, aún violentas, para conseguir el objetivo de su revolución. Y es a lo que hoy llamamos guerrillas. Y yo decía, Dios, si utilizáramos eso, nosotros como cristianos, para movilizar a la gente a hacer un cambio positivo en nuestra sociedad, este mundo no sería como es. Y es eso, empezar a encender a la gente que está a nuestro alrededor y decir, tenemos que empezar a hacer un cambio, tenemos que empezar a revolucionar nuestra propia vida, tenemos que empezar a ser honestos, a ser transparentes, a decir la verdad siempre, a ir más allá por las personas que están a mi lado, a esforzarnos, tenemos que empezar a amar al que nos ofende, tenemos que empezar a sacrificar cosas porque eso es lo que Dios quería que hiciéramos. Y necesitamos líderes, ¿saben? Cada uno de ustedes es un líder donde está. En su casa, en su entorno, en su trabajo, en su universidad, donde sea que estén, ustedes tienen toda la capacidad de ser esos líderes que enciendan a otros. Y yo digo, Dios, ayúdame a ser una persona que encienda, no que apague como el fuego de la gente, que a veces también nos volvemos así, como esos pinchaglobos, como, no, usted no va a poder, mijito. No, esto es muy difícil, definitivamente, aquí no, nunca vamos a poder tener una familia unida, no, eso nunca se va a poder, es que usted nunca va a cambiar, ¿saben? A veces nos volvemos así, pinchaglobos, aún con el amor que tiene la gente por Dios, decimos, no, pero es que usted no va a poder nunca ser un líder, usted nunca va a poder apasionarse por Dios, usted nunca va a hacer tal cosa, tal otra, pero hoy tenemos que empezar a volvernos focos que enciendan a otros a amar a Dios y amar a la gente. Esos son los líderes que necesitamos hoy en día. Son esos carbones encendidos. A mi suegro le encanta hacer asados. Ahora los hace, pero pues ya no puede participar tanto. Pero a él le encanta hacer asados. Y los asados donde él son muy ricos. Y yo veo cómo él coge un carboncito y lo va uniendo a otro y le va poniendo una mechita y lo va prendiendo y luego otro y entonces traen ahí la olla y el secador. Ese es un secador exclusivo para encender los carbones del asado. Y tiene todo un sistema para encender esos carbones. Pero si uno pone un carbón acá y otro carbón allá, separados, nunca se van a encender. Y saben, nosotros tenemos que acercarnos a la gente que está a nuestro alrededor para poderlos encender. Tenemos que empezar a conectarnos con esas personas que no son casualidad, que están en nuestra vida. Hace un tiempo en mi oficina hay una amiga que es de mi edad, que también se casó. Y bueno, eso ha sido todo un cuento porque mis compañeros le decían, usted no se case, vea, no sea boba, aproveche la vida, disfrútela, gócela. No se case, y bueno, se casó. Y mi amiga es súper artesana, extrovertida, imprudente, linda, ¿para qué? Esas las artesanas somos lindas. Pero ha sido tan chévere ver que yo me he podido acercar a ella y aún encender ese amor que ella tiene por Dios. Y a veces uno piensa que las cosas que uno hace no tienen resultado y yo llevo desde que entré a mi oficina hace un año, voy a cumplir un año, llevo diciéndole, hablándole de Dios. Ella es una persona creyente en Dios, pero pues no está tan comprometida y tiene a su esposo que también está en ese proceso y a veces yo decía, no, es que mi amiga Laura nunca va a cambiar, ¿cierto? Pero aún así empecé a tener detalles con ella, entonces le regalé el libro de Amor y Respeto, luego me dijo que no le gustaba leer, pero bueno, ahí se lo regalé. Empecé a acercarme a ella, a aconsejarla, porque ella tiene un temperamento súper volado, entonces a veces en la oficina empieza, entonces yo desde el otro lado del computador le digo como tranquila, tranquila, y cosas así, detalles pequeños, le regalo cosas, el día del cumpleaños la invité, bueno, etcétera, cosas que son normales que uno puede hacer por la gente. Y saben, hace un tiempo empezó a ir a mi grupo de conexión y ha sido tan chévere ver cómo lo que uno hace pequeñito puede empezar a encender el corazón de otra persona y cómo lo que esa persona hace puede encender el corazón de otra persona porque ahora va con su esposo
Y es tan bonito ver eso y saber que podemos hacer, lo que podemos encender la vida de la gente. Pensemos en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros compañeros de universidad, en la gente que está cerca. Dicen que las artesanas somos muy lloronas. Hasta me crearon un club, que es el club del chipote chillón. Yo no sé por qué, pero bueno. Mi esposo al principio decía, ¿pero por qué lloras? Y yo no sé. Tenemos que empezar a encender a otras personas con nuestra vida. Y esos líderes que se levantan, saben que cuando uno se levanta con todo ese espíritu de cambio, con todo ese optimismo, aparece algo que es muy clave en una revolución, y es lo que viene a continuación, y es la oposición. Cuando Jesús vino a este mundo, tuvo oposición de sus padres, cuando quería ir al templo, y se demoró mucho tiempo en el templo, y sus papás decían, pero oiga, ¿dónde está nuestro hijo? ¿Qué se hizo? Y cuando lo encontraron, obviamente lo regañaron y le dijeron, ¿usted dónde estaba metido, Jesús? Pero usted vea, yo aquí preocupada, pegada al techo, no pude dormir, ¿dónde estaba? Y Jesús le dijo, yo estaba en la casa de mi padre, en los asuntos de mi padre. Más adelante Jesús crece y tiene oposición de sus líderes religiosos, tiene oposición de los que no eran tan cercanos a él, tiene oposición del gobierno, tiene oposición de los propios judíos que eran los que lo querían crucificar. Jesús sufrió la oposición a tal punto que lo mataron. Y yo a veces le digo a Juli, yo menos mal no nací en esa época porque yo no sé si hubiera sido de esas que gritaron ese día que lo crucificaron. Y a veces nos dejamos llevar por cosas tan bobas, tan faltas de sentido, y dejamos que la oposición nos arrastre y nos deje en el piso. Y todos esos sueños de cambiar el mundo, como decía Pinky Cerebro, tratar de conquistar el mundo, todos esos sueños se quedan en el piso. Pero la oposición es la clave para poder avanzar en una revolución. Siempre va a haber gente que se oponga, se van a oponer los conformistas, los que están sentados tranquilos viendo la vida pasar, se van a oponer porque van a decir, ¿cómo así? ¿Usted qué le va a hacer a mi estado actual? No quiero salir de este estado en el que estoy tan cómodo. También va a haber oposición de los inconformes, de los que simplemente están criticando y ya. También va a haber oposición de ellos. Y yo les contaba que a veces mis compañeros de trabajo se han levantado en mucha oposición ante lo que yo pienso, ante mis valores. Yo los amo y sueño que un día estén acá. Pero ha sido difícil ver cómo me dicen pero es que tú no te emborrachas con nosotros, vive la vida, gózalo, estás muy joven para tener tantas responsabilidades, me decía mi jefe qué día. Y decir no, es que tú no te gusta compartir con nosotros, pero es que compartir con ellos es vender mis principios en muchas cosas y yo no lo voy a hacer. O me decían, no, pero es que tú ¿por qué te casaste? Tú tan chévere, tan joven. Y ha sido tan difícil sentir esa oposición, pero eso ha hecho que aún con más fuerzas yo diga, Dios, yo creo en ti, yo creo que tú eres Dios y que tú un día los vas a rescatar a ellos también. Siempre va a haber oposición. Papás, no se opongan a que sus hijos sirvan a Dios. ¿Saben que a veces es triste ver que los primeros en oponerse a que los hijos sirvan a Dios son los papás? Y yo le doy gracias a Dios porque siempre tuve unos papás que les digo que son como mis patrocinadores de sueños, porque me alcahuetearon todo sueño, locura, obviamente bajo los límites de Dios, pero ellos han entendido mi sacrificio y mi amor por Dios y me han apoyado tanto que yo les doy las gracias. Yo quiero ser esa mamá que impulsa a sus hijos a servir a Dios. Y a veces decimos, no, pero es que se la pasa metido en la iglesia. Pero ¿dónde queremos que estén metidos? ¿En un bar? ¿Perdiéndose? Y les digo, las fiestas no son malas porque sean fiestas, sino por lo que se hace dentro de las fiestas. Y a veces no son tan chéveres, es verdad. Uno ve muchas cosas y no seamos ingenuos ante esas situaciones, porque nuestros hijos están viviendo cosas muy difíciles. Llevémoslos a amar a Dios, a apasionarse por Dios. No nos opongamos ante eso. Y finalmente la oposición, ¿qué genera? La oposición genera una lucha. Analizando un poco las revoluciones que han habido en la historia, decía que toda revolución tiene una lucha violenta para poder llegar a un resultado. Si ustedes ven en el cuadro que les mostraba ahorita de la Revolución Francesa, que es un cuadro simbólico, habían muchos cadáveres en el piso, mucha gente murió
para poder llegar a obtener ese resultado. Mucha gente muere hoy en día por sus luchas. Vemos guerras, rumores de guerras en todo el mundo, cosas que se levantan muy difíciles aún en nuestro país. Y hay muchas muertes por las revoluciones. Pero ¿saben qué es lo bonito de todo esto? Que Jesús nos enseñó que nuestra lucha no es con violencia, sino con amor. ¿Saben cuál era la revolución de Dios, de Jesús? Decía, pongan la otra mejilla. Decía, perdona 70 veces 7, que dicen los estudiosos que eso se refiere a un número que para la gente en esa época era como referente al infinito. Era un número muy amplio. Perdonemos siempre. ¿Saben cuál era la revolución que Jesús nos vendió? Es, ama a tus enemigos así sean lo peor contigo. Ama a esa gente que todo el día te está lanzando pullas. Ámalos. Ama a ese vecino que te fastidia porque de pronto no le caes bien. Ámalo. El amor de Dios es el que dice, vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Y aunque haya oposición, siempre debemos empezar a luchar. Siempre. Las luchas son necesarias, pero ¿saben cuál es la primera lucha que debemos librar? Es la lucha con nosotros mismos, con esos paradigmas y esas ideas que no nos dejan levantar ni avanzar. ¿Qué cosas te están impidiendo hoy crecer? ¿Qué cosas tienes que empezar a cambiar? ¿Qué luchas tienes que empezar a librar en tu corazón? ¿Será una lucha con la falta de fe? En este tiempo, en mi familia han venido pasando muchas situaciones a todo nivel. Y yo decía, Dios, ¿dónde está mi fe? Para creer que tú sí puedes hacer un cambio y que tú nos cuidas y que tú eres el que nos proteges y que tú eres el proveedor. ¿Dónde está mi fe? De pronto esa es la primera lucha que tenemos que librar. ¿Yo en quién creo? ¿Creo en Dios? ¿Realmente creo en Dios? ¿O simplemente me acostumbré a ser un cristiano de domingo que va a la iglesia para sentirse bien porque de pronto toda la semana no tuve una relación con Dios? Tenemos que empezar a levantarnos como esa generación que es capaz de luchar contra sus propios miedos, contra sus propios temores, contra sus propias ideas. ¿Qué hábitos tengo que empezar a dejar hoy? ¿Qué cosas tengo que empezar a vencer? Y saben, ahí es donde entra lo más bonito de todo, y es que es a través del amor de Dios que podemos cambiar. Hace unos años en mi vida, las cosas no eran tan chéveres. Mis papás estaban pasando una crisis entre ellos muy difícil. Mi familia pues afectó en todo sentido, económico, emocional, y yo vivía tan infeliz, tan deprimida, y yo me levantaba del colegio y decía, ¿para qué voy a vivir? O sea, ¿qué sentido tiene? Y un día, no sé cómo pasó, abrí la Biblia y decía, yo te voy a traer con lazos de amor. Y desde ese día empecé a experimentar el amor de Dios en mi vida. Y hoy yo digo, Dios, merezco tanto. Gracias, gracias porque tú cambiaste mi vida, porque me cambiaste mi lamento en danza, porque cambiaste mi tristeza en alegría, porque me diste una oportunidad. Y esa es la lucha que tenemos que empezar a librar con nosotros mismos, con las otras personas que aún se oponen, pero con amor, no con violencia, no con resentimiento, no con rudeza, sino con amor. Y finalmente, después de esta lucha, viene algo que es un resultado. ¿Saben cuál es el resultado que buscamos en esta revolución del corazón? Es una generación que ame a Dios y ame a otros. Esa es la verdadera revolución del corazón, cuando en nuestra vida empiece a haber un cambio para que podamos amar a Dios y amar a otras. ¿Y cómo podemos llenarnos de amor? Y quiero leerles un versículo que está allí, y es, está en 1 Juan 4, 16b, que dice, Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La única forma como vamos a lograr una generación que ame a Dios y ame a la gente es teniendo amor en nuestras vidas. Y la Biblia dice, Dios es amor. Si Dios es amor, yo quiero tener a Dios en mi vida. Si Dios es el que me enseña a amar a mi esposo, aunque a veces me saque esa piedra que, yo quiero tener a Dios en mi vida. Hace 8 días hablábamos del dominio propio
Yo tengo una compañera en el trabajo que bendigo, pero que me saca la piedra. Y son esos días donde uno siente que se le sube toda la ira a la cabeza. Yo soy muy tranquila, pero cuando me da mal genio, yo siento que se me va a salir por los poros. Y hubo una cosa en mi oficina y esa persona dijo algo que me dio tanto mal genio. Yo dije, solamente por Dios en mi vida yo me pude controlar. Solamente porque tengo al Espíritu Santo pude decir, no voy a reaccionar, voy a estar tranquila, voy a tomarla con calma, pues ella necesita a Dios, tengo que amarla. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida para hacer un cambio, el amor. Y si tú hoy no tienes una relación con Dios, yo te quiero invitar a que empieces a tener una conexión con Dios. No te imaginas la bendición que vas a tener en tu vida. O si ya lo conoces, pero tienes que empezar a conocerlo cada vez más, porque Él es el amor, el autor de todo buen sentimiento es Dios. Y nuestra revolución, puse aquí una frase que dice, nuestra revolución se basa en el amor, se desarrolla con amor y su objetivo es el amor en sí mismo. Nuestra revolución se inicia con el amor de Dios, va con amor hacia la gente y el objetivo es que la gente conozca el amor que es Dios mismo. Hablamos del amor y la amistad, pero es que el amor de Dios está todo el tiempo, todo el año disponible para nosotros. Y saben, yo pensaba en cómo es un día en mi agenda y bueno, uno se levanta temprano y corra que hay que, peor si me tengo que lavar el pelo, ese día es peor porque me demoro el doble de tiempo arreglándome, y corra al desayuno y prepare el almuerzo por la noche y salga al trabajo y bueno, y como que todo el tiempo estamos corriendo y llegamos a la casa y hay que sacar al perro y hay que jugar con él. Pues yo no tengo hijos, pero me imagino que cuando tenga hijos pues me tocará también estar con mis hijos y luego por la noche es más, ya se hace más tarde y hay que hacer el almuerzo del día siguiente y bueno, ¿y dónde queda Dios? ¿En qué momento se me olvidó hablar con Él? Y a veces nos pasa eso, vivimos todo el día tan apurados, tan afanados, tan metidos en tantas cosas que nos olvidamos de hablar con Dios. Pero yo hoy quiero desafiarte a que tú empieces a sacar ese tiempo especial con Dios en tu vida. A que no pase todo el día y llegues al final de la noche y te acuestes a dormir sin haber tenido un tiempo con Dios. Eso va a empezar a tener un efecto poderosísimo en nuestra forma de actuar y de reaccionar ante el mundo. Y pensaba que toda revolución tiene siempre como un edicto o una tesis o un postulado que transmite a todas las personas que se adhieren a esa revolución. Y antes de contarles cuál es ese edicto, quiero decirles que una frase que me gustó mucho y es, el amor no es solamente un sentimiento lindo, no son esas maripositas en el estómago que siento cuando veo a esa persona que me gusta, no es solamente eso que vendemos en el mes de amor y amistad, que ay, que los chocolates tan románticos, no, el amor no es solamente un sentimiento lindo, el amor es esa fuerza que nos lleva a hacer y a hacer más de lo que nosotros pensamos, es lo que nos lleva a dar la vida por otros. La única fuerza que hizo que Jesús muriera en la cruz fue el amor por cada uno de nosotros, por ti, por ti, por ti. Esa es la fuerza que llevó a Jesús a hacer ese sacrificio. Y eso es lo que nos puede llevar a nosotros a hacer ese sacrificio por las personas también. Y quiero leerles un versículo que usamos en muchas bodas y momentos de amor, que está en 1 Corintios 13, muchos lo han oído. Y habla sobre nuestro postulado del amor, el postulado de nuestra revolución. Y dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Ni siquiera un platillo de esos que se usan en las bandas para hacer sonidos buenos, no, soy un platillo que hace ruido. O sea, si tú no tienes el amor en tu vida, tú vas a hacer ruido donde quiera que estés. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Y ahí se refiere a personas que ya creían en Dios, que decían, puedo tener esa fe para trasladar montañas, ese don de profecía. ¿Saben una cosa? Necesitamos tener el amor para que nuestras obras tengan significado real. Y luego dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gana con eso. Y algo que es un versículo que le recuerdo a mi esposo cuando está bravito conmigo, le digo, amor, es que el amor jamás se extingue. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, amor. No es egoísta, no se enoja fácilmente. ¿Sabes?
le digo como el amor no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, eso es lo que más me gusta. Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Será que estamos amando así en donde estamos, a la gente que tenemos cerca? Con ese amor que todo lo disculpa, que todo lo cree, que espera siempre lo mejor. Y luego dice, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Y eso me hacía pensar que si queremos amar con el amor de Dios, tenemos que dejar de ser niños, tenemos que crecer. Un niño piensa en su comidita, en sus jugueticos, en su mamita, en su papito, solo piensa en él. Pero nosotros tenemos que dejar atrás esa forma egoísta de vivir y empezar a vivir una vida que piensa en los demás. Eso es ser adulto, eso es crecer. Y finalmente dice, ahora vemos de manera indirecta y velada como un niño. Cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de todas es el amor. Y quiero invitarlos, iglesia, a que hoy nos volvamos ese tipo de personas que tienen ese amor que necesitamos para esta revolución. Y quiero desafiarte a no ser un conformista. Tú puedes ser simplemente un conformista y la iglesia y el cristianismo no consiste en nada más sino en amar a Dios y amar a otras personas. Pero tú puedes quedarte siendo un conformista, todo está bien, no hay nada que cambiar, así va la vida chévere. O puedes pasar a ser un inconforme, pero no ser nada más, solamente el que critica y dice no quiero, no me gusta y ya. O puedes realmente volverte una persona con un espíritu de cambio para transformar su mundo a través del amor. Y ese es el desafío que yo te quiero hacer hoy, iglesia, que podamos empezar a decir, Dios, yo te necesito, porque es a través de ese amor que voy a poder cambiar mi entorno, mi vida. El tiempo de iniciar la revolución del corazón es ahora, es hoy. Esta revolución inició hace mucho, pero nosotros podemos iniciarla en nuestra vida hoy. Hacer parte de esa revolución hoy. Es el punto de no retorno. Si queremos realmente hacer un cambio en nuestra vida, tenemos que subir a esa parte alta, como en mi atracción, de ese parque de diversiones y decir, Dios, me lanzo y quiero dejarme llenar de ese amor para poder amar a otras personas.